Ok, este, ya podemos empezar la parte siguiente. Eh, Esto es nada más un pequeño repaso de lo que son la parte de ondas electromagnéticas. Las ondas electromagnéticas, bueno, las ondas en general, transmiten momento y energía. Ay, perdón, yo quería aquí la primera página. Entonces, recordamos de física 2, las ondas transmiten energía y cantidad de movimiento. Bueno, eso es nada más de este lado. Entonces, hay dos casos principales para ondas electromagnéticas. Entonces, para las ondas electromagnéticas hay dos casos. La emisión y la recepción o la absorción. En realidad yo creo que más bonito decir la absorción. O sea, cuando la onda está llegando o cuando la onda está saliendo. ¿De acuerdo? Entonces, cuando la onda está saliendo, absorbiéndose. Entonces, durante la absorción, la cantidad de movimiento P va a ser igual a la energía que se está absorbiendo por la velocidad de la luz. Vamos a considerar solamente casos que son emisores perfectos o receptores perfectos. No se van a considerar casos intermedios. Es diferente en casos intermedios y hay que ver ahí propiedades del material en esos casos. Ven, es una formulita muy sencilla. En el caso de absorción, la presión, recordemos que entonces va a haber una presión de radiación. Entonces, la presión de radiación, que es la misma presión, P mayúscula, va a ser igual a la fuerza que ejerce la onda sobre el área. Entonces, nosotros recordamos que la fuerza
es igual a la derivada de la cantidad de movimiento respecto al tiempo. Esto es de física 1. Entonces, si unimos todo esto, la presión de radiación tiene que ser igual a 1 entre el área por la derivada de la cantidad de movimiento y también esto tiene que ser igual a 1 entre el área por la derivada de la energía que le está llegando por unidad de E por C. La C es constante, puede salir fuera de acá. A final de cuentas, la energía está dada por el vector de Poynting. Entonces, la presión de radiación, en el caso de la absorción, es la magnitud del vector de Poynting dividido entre C. ¿De acuerdo? Ese es en el caso de que absorbe el 100%, absorción completa. Entonces, absorción completa. Y esta es la magnitud del vector de Poynting. Esto va con Y. Ok, básicamente con esta fórmula, esta de acá y esta de acá, es que se la juega uno para la absorción. Los problemas de absorción siempre son así. Vamos con el caso de la emisión. En el caso de la emisión, de hecho, es el doble. Entonces, no me voy a poner a hacerlo, nada más sepa que la cantidad de movimiento es el doble de la anterior. La emisión también es completa, por cualquier cosa. Entonces, al tener esto en 2, pasa lo mismo con la presión de radiación. La presión de radiación va a ser igual a 2 veces el vector de Poynting entre C. O sea, 2 veces la presión de absorción. ¿De acuerdo? Con esas fórmulas es que uno se la juega. ¿Alguna duda con esto? No, profe, está claro. A veces se le dice aquí reflexión, pero sirve también para emisión. ¿De acuerdo? Cuando nos dicen emisión también es reflexión. Ahí. Cuando no es un material perfecto, entonces uno lo que hace es que lo multiplica por una constante. O sea, serían las mismas fórmulas multiplicadas por una constante que depende del material. ¿De acuerdo? El libro lo trae ligeramente diferente, pero en otros libros se trae con una constante dependiente del material. Igual esto no hay ejercicios para eso. Bueno, sí hay ejercicios, pero son muy poquitos. No vienen al caso. Vamos a ver. Un disco circular uniforme de 24 gramos de masa y radio 40 centímetros
cuelga verticalmente de un gozne horizontal. ¿Qué es esa vara? Libre de fricción y fijo en un punto en su circunferencia. Ya, yo me imagino que el disco es como así. Aquí hay algo como un soporte, nada más. Entonces nos dan el radio y nos dan la masa. Un haz del horizontal de radiación electromagnética con una intensidad de 10 megawatts por metro cuadrado incide sobre el disco en una dirección perpendicular hacia su superficie. O sea, tenemos un haz de ondas que viene por acá. El disco es perfectamente absorbente, por lo tanto también es perfectamente reflector. Bueno, normalmente pasa eso, cuando son perfectamente absorbentes, perdón, lo dije mal. Cuando es perfectamente absorbente, no refleja nada, y cuando es perfectamente reflector, no absorbe nada. ¿De acuerdo? Así está correcto. La presión de radiación resultante hace que el disco gire. Determine el ángulo de giro del disco después de haber alcanzado su nueva posición de equilibrio. Suponga que la radiación siempre es perpendicular a la superficie del disco. ¿Eso qué quiere decir? Que el disco giró en esta dirección. No nos dicen nada más. Nos dicen la intensidad. 10.0 megawatts por metro cuadrado. Ok, como nos dicen que es absorbente, entonces es el caso de absorción. El caso de absorción es el sin 2. Entonces nos dicen, determine el ángulo de giro después de que incidió el haz sobre ese disco. ¿De acuerdo? Entonces vamos a ver cómo le entramos. Esto no es muy complicado. Recordemos que I nos daba, ¿qué cosa? I es igual al S promedio. Vamos a tomar nuestro S como S. ¿De acuerdo? Ok. Ok, vamos a ver. Entonces, I es igual al S promedio. O sea, ya tenemos, entre comillas, la magnitud de S. Entre comillas, en realidad, el haz va variando muy rápidamente, pero cuando uno no tiene eso, uno lo que hace es que toma las cantidades promedio. Entonces uno toma la presión promedio y la cantidad de movimiento promedio. ¿De acuerdo? Ahora muy bien. ¿Qué pasa cuando algo gira? Eso quiere decir que hay un torque. El torque es igual a R por F, por el seno del ángulo de incidencia. Pero esto es 90 grados, o sea que esto es R por F. Por eso es que nos dice que suponga que la radiación siempre es perpendicular a la superficie del disco. O sea, es como si yo agarrara ese disco y le apuntara con un láser en un puntito muy particular y ver qué tanto gira. Lo que a mí me extraña mucho es que no me digan en dónde es que está incidiendo el láser. Porque uno lo que hace es que tiene ya el radio, perfecto. Y esto nos da
Un torque es igual al momento de inercia por el alfa. Ah, bueno, no, mentira, mentira. Hay una mejor manera que esto. Conservación de energía. Disculpe por eso. La conservación de energía es más fácil de entrarle a este problema que por torques. ¿Qué torque fue lo primero que se me ocurrió? Vamos a ver, por conservación de energía. Entonces, la idea sería ver lo siguiente. La energía entrante va a ser igual a la energía cinética inicial del disco. Pero esta es una energía cinética rotacional. ¿De acuerdo? ¿Cuánto es la energía cinética rotacional? Al final, cero. ¿Por qué al final es cero? Porque ya el disco se movió y ya gastó su energía para moverse. Entonces, eso es todo lo que hay que hacer para encontrar el omega inicial. O sea, toda la energía que tenía el haz se pasó a ser energía rotacional. Esa energía rotacional él empieza a rotar un poquito y ya después se detuvo. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Sí, pero parece. Ok. Vamos a ver. Recordamos la energía rotacional es igual a un medio del momento de inercia por omega cuadrado. Ahora la energía del láser. La energía del láser, voy a suponer que está incidiendo uniformemente sobre todo el disco, porque aquí no dice en ninguna parte. O sea, todo el disco está absorbiendo eso. Entonces, la energía del láser, o sea, la energía del haz de luz, va a ser igual entonces a la intensidad. La intensidad, ojo, no es una energía. La intensidad es la energía por unidad de tiempo, por unidad de longitud. ¿De acuerdo? Entonces, tenemos que multiplicarlo por el área y por el tiempo. ¿De acuerdo? Entonces, aquí obtenemos un tiempo muy particular, que es el tiempo que él tardó en hacer el giro. Hmm, Un rato era más fácil de lo que yo creía. Uno encuentra con esto el tiempo de giro. O sea, mientras estuvo girando, es cuando estuvo absorbiendo energía. Entonces, la energía del haz va a ser igual entonces a, perdón, el tiempo de giro va a ser la energía del haz entre I por A. El único detalle es que este no lo tengo a priori. Y la energía del haz es el famoso TER, o sea, el paso de energía, el TER. La intensidad la tengo y el área la tengo, porque tenemos el radio. ¿Cómo sacamos la energía? Ah, era más fácil de lo que yo creía. No, 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 me estoy haciendo mucha bola con esto. Como le dije antes, esto es el TR. Ahora muy bien, recordamos que este, la presión de radiación es igual a 1 entre A por la derivada
en el tiempo de el TR dividido entre C. El I es constante, el área es constante, la C es constante, salen fuera de la derivada. Lo único que queda dentro de la derivada es T. La derivada de T con respecto a T, eso es 1. Ok, ya tenemos la presión de radiación que está haciendo sobre eso. ¿Para qué me sirve eso? ¿Por qué escogí este problema? En realidad no llegué a absolutamente nada nuevo. Ay, ya sé por dónde es que se le entra. Sí, es por conservación de energía, pero es una conservación de energía muy especial. Es el teorema trabajo-energía. Uy, qué cólera que me da cuando se me olvida eso. Por el teorema trabajo-energía, el trabajo es igual al cambio en la energía cinética. Yo le había dicho que teníamos la energía cinética final, que esto era cero, y la energía cinética inicial. Pero la energía cinética inicial tiene que ser la misma energía que le estaba entrando al sistema. O sea, es la energía que se le tenía a la onda electromagnética. ¿De acuerdo? El trabajo, por otro lado, tiene que ser igual al torque por el cambio del ángulo. Ese es el trabajo rotacional. En este caso, este, el cambio del ángulo va a ser igual a menos el TR entre el torque. Ahora muy bien, el TR le habíamos dicho que era la intensidad por el área, por el tiempo de giro, y el torque, vamos a ver, el torque tiene que ser igual a la fuerza por el radio. Ahora bien, ¿cómo me quito eso encima? La fuerza es igual a la derivada de P con respecto al tiempo. Y P ya lo teníamos. Es la energía con respecto sobre C. Pero eso ya lo tenemos. Ah, no, pero sí, sí. Lo que yo quiero ver es cómo me quito el tiempo de encima. Si usted tiene una idea, es bienvenida. La intensidad la tengo. Nos dan el radio, por lo tanto tenemos el área. El radio ya lo tenemos. Esta F va a ser la energía que trae el láser y esto ya lo habíamos sacado. Lo habíamos sacado por aquí arribita. Esto sería IA sobre C. Pero ¿cómo me quito el tiempo? El problema no da el tiempo, ¿o sí?
Y es que hay que entrarle por torques del lado de R por F, no por el lado de I por omega, porque no sabemos omega. ¿De dónde me saco esa T? No, no, no creo que haya que hacer una suposición o algo así, profe. Determina el ángulo del giro del disco después de haber alcanzado su nueva posición de equilibrio. Tiene que ver con la posición de equilibrio, pero no sé qué es lo que hay que hacer acá. Deberían de darme el tiempo que está incidiendo el láser sobre esto, porque una vez que tenemos el tiempo, ya tenemos todo. Porque ya ahora sí, el ángulo delta zeta va a ser igual a la intensidad por el área, por el tiempo, entre I, A, C, R. Cancelo este, cancelo este. Esto quedaría C por T entre R. Hay algo aquí como que no me gusta este problema. Ay, ¿por dónde es que se le entraba esta clase de problemas? Dame un segundo para pensar, porque hay algo aquí como que no me gusta. Dame un segundo. Si usted tiene la idea es bienvenida para quitarnos ese tiempo. Es que esto debería ser por el tiempo que está absorbiendo esto. Y no veo aquí que nos den un tiempo. La otra es usar la cantidad de movimiento angular, pero eso es lo que no quiero hacer. Voy a poner un poco, un momento de iniciar el problema. Claro. De hecho, me extraña mucho porque nos dicen la masa, pero no nos dicen el tiempo. O sea, si dan la masa, ok, déjeme pensar.
Si no tiene la masa, entonces tiene la cantidad de movimiento lineal. El único detalle es que aquí tenemos más bien una cosa que está girando. Entonces más bien deberíamos de tener la cantidad de movimiento angular. Pero eso no es ningún problema. Entonces P para una partícula es igual a M por V. Si es una partícula que está girando, es M R omega. Si son muchas partículas, entonces aquí lo que tenemos es un dp y un de esto. La masa sale, el omega sale y nada más hay que integrar sobre el radio. ¿Sería que era así? ¿Qué problema más rudito? Rudito por el sentido de que no dan un tiempo. Si dieran un tiempo, ya el problema se hubiera acabado. Hmm, No sé si pasar mejor al siguiente ejemplo. Disculpe por eso. De verdad, no me No, esperaba pero este. O sea, vi el ejemplo y lo vi muy inocente. ¿no será, profe, que tiene que ver con el cosito del que cuelga o algo así? Es que hay una alternativa. Es usar el LZ, el- la cantidad de movimiento angular. La cantidad de movimiento angular, acordemos que es el momento de inercia por omega. Entonces, si a uno le dan un torque inicial, se cumple algo parecido a lo que tenemos del impulso. O sea, se da como un impulso, pero un impulso angular. El impulso angular es igual al cambio en LZ. Y de ahí uno podría tratar tal vez de integrar, pero no sé, está muy extraño este problema. No, no me voy a quedar con la duda. Voy a sacarlo del solucionario, lo que no se debería hacer. Usted no debe sacar del solucionario. Ay, no puede ser. Ok, bueno, ya sé por dónde entrarle. Acabo de ver el solucionario. Sí, o sea, los tengo a mano siempre, pero no lo quería abrir. Y de hecho ya lo abrí y lo encontré. Ok, le voy a decir que el dibujo está mal hecho. Con razón era que no iba a salir nada. Ok, déjeme hacer el dibujo bien. Esto no debería estar.
Entonces vamos a ver. Borrar página. Borrar página. Al parecer esta cosa que viene por ahí, si le entran por torques, como yo decía, pero aquí sí el problema no era ese. El problema era simplemente el dibujo. Disculpe por eso. Ay, le hice perder todo el rato. Vamos a ver. Dice aquí que el solucionario, esta palabrita, esto es lo que yo no entiendo, el gosne. Yo eso no sé ni qué es, pero según el solucionario, ellos ponen un dibujo algo así. Aquí hay un techo, aquí hay una argolla y aquí está el disco. Entonces, la radiación entra de manera perpendicular. Y después lo que hace esto es que gira. Entonces, en todo momento hay una presión hacia acá. Entonces, la fuerza es una presión por área. Esto naturalmente tiene su propio peso, W. Y también tiene acá fuerzas de reacción para evitar de que se mueva linealmente, pero no aportan momento. Entonces uno lo que hace es que pone el marco de referencia acá, justo en ese lugar. Ok, entonces ponemos el marco de referencia ahí y aquí está el radio del círculo. Entonces, vamos a ver. Si vemos el disco, digamos como desde el otro lado, el disco se ve planito. Este es el ángulo de giro. Aquí está la presión que siempre está llegando a 90 grados. El peso anda aquí en la mitad del disco. Aquí está el radio. Como aquí hay 90 grados, entonces aquí también hay cita. Bueno, no, ahí hay cita radianes porque sí. Y nuestro marco de referencia está acá. Entonces ya cuando el disco llegó acá, llegó al equilibrio. Entonces uno lo que hace es que pone sumatoria de torques justamente en el equilibrio. Y en el equilibrio no hay aceleración, esto es cero. Entonces esto es un torque por la radiación. Ese torque es negativo por la regla de la mano derecha, más un torque por el peso. Y ya, son las únicas dos torques porque las fuerzas de reacción que están acá no influyen en nada para el torque cuando ponemos el marco de referencia ahí. Entonces, ¿esto qué quiere decir? El torque de la radiación es igual al torque del peso. El torque del peso este, es igual al radio por el peso por el seno del ángulo entre ellos, que es el seno de zeta. Y ahí tenemos el ángulo de zeta. El torque de la radiación es igual al radio por la fuerza de radiación, pero la fuerza de radiación es presión por área. En este caso es el de la presión de absorción. Y la presión de absorción, ya sabíamos cuánto era, que eso era el vector de Poynting, magnitud entre C, pero la magnitud del vector de Poynting promedio es la intensidad, intensidad entre C. Ahora sí salió. Disculpe, fue que yo no había visualizado bien el problema.
de haberlo visualizado así como venía ahí, en lugar de la otra manera, porque la verdad no lo entendía. La verdad es que yo vi muy inocente este problema. Profe, es que esa palabra ahí, Gosney, está como rara. Creo que es una bisagra, pero Sí, en pero la verdad yo español es que sería no. bisagra. Sí. Échale culpa a los mexicanos que tradujeron esta cosa. Ok, entonces el torque va a ser presión de radiación por área por el radio, y eso es igual a la radio por el peso, que el peso es mg, por el seno del ángulo. El radio al final no se ocupaba para nada en esta parte. Sí se ocupa para el área, pero no se ocupa para esta parte. Entonces, la presión de radiación por el área dividido entre mg es igual al seno del ángulo. Ahora sí, el ángulo tiene que ser igual al seno inverso de presión de radiación por el área entre mg. Esto es igual al seno inverso de la presión de radiación era la intensidad sobre C. Y ahora sí ya podemos calcular eso. Ah, bueno, y el área, y pi r cuadrado por el CMG. Ahora sí podemos calcular ese ángulo. Sí, yo creo que no va a venir algo tan enredado como esto en el examen. Y si no, usted pregunta en el examen, ¿qué es? Si hay alguna palabra que no entiende. La intensidad, acuérdense que está en megawatts por metro cuadrado. Entonces, tiene que tener mucho cuidado porque la intensidad es 10 por 10 a la 9. Vea que es una intensidad muy grande. 10 por 10 a la 9 por pi. Por el radio, ¿cuánto era el radio? 40 centímetros y 24 gramos. 40 centímetros es 0.4 metros al cuadrado. Y entre 3 por 10 a la 8 por m. M es 24 gramos, 24 por 10 a la menos 3 kilogramos por 9,8. Ay, todavía tengo la calculadora en radianes. Déjame pasar un segundo a grados. Ahora sí, seno inverso de 10 por 10 a la 9 por pi por 0.4 entre 3 por 10 a la 8 por 24 por 10 a la menos 3 por 9,8. Esto cierra. Ah, es que esto es a las 2. Ya, espera un segundo. Espera para ver qué fue lo que metimos en la calculadora. Intensidad 10 por 10 a la 9. Ah, no, mega. Perdón, megas no son 10 a la 9. Son 10 a la 6. Qué estupidez estoy diciendo. Esto es 10 a la 6. Ahora sí me cierra. Esto es 4,09 grados. ¿Qué problemita este? Les cuento. Le cuento que qué problemita. Sí, profe, está un poco complicado. Bueno, hagamos este. Este ya lo habíamos hecho, creo que o en clase o en una sesión de ejercicios. No recuerdo en qué momento. Y yo les había dicho que la parte final no la íbamos a hacer. Ahora sí la vamos a hacer.
¿cuál es la fuerza ejercida por las ondas de radio sobre la antena? Entonces, esta es la fuerza. En este caso, es una fuerza de absorción. Una antena parabólica de 20 metros de diámetro recibe incidentemente perpendicular o normal una señal de radio de una fuente distante, como se muestra en la figura. La señal de radio es una onda sinusoidal, etcétera, etcétera. Suponga que la antena absorbe toda la radiación. Entonces, por eso es que es el caso de absorción. ¿De acuerdo? Absorción completa. Entonces, la fuerza es lo que vamos a preguntarnos. Ya habíamos hecho la parte A. ¿Cuál es la amplitud del campo magnético de esta onda? La vamos a hacer para que no se le olvide. Pero el objetivo final no es ese, el objetivo final es este. Entonces, como todo problema de ondas, usted lo empieza, bueno, nos dicen el campo magnético máximo, el campo eléctrico máximo, y nos piden el campo magnético máximo o la amplitud de campo magnético. Entonces, recordemos que C es igual a Emax sobre el campo magnético máximo. ¿Esto qué quiere decir? Bmax es igual a Emax sobre C. Esto quiere decir que el campo eléctrico que nos daban aquí era 0.2 microvolts sobre metro. Normalmente, vea eso. Normalmente a uno le dan una intensidad muy, muy pequeñita por cualquier cosa. ¿De acuerdo? Ok. ¿Esto qué quiere decir? El campo magnético máximo es igual a 0,2 por 10 a la menos 6 volts sobre metro entre 3 por 10 a la 8 metros por segundo. El campo magnético va a quedar todavía más pequeñito. ¿De acuerdo? Ok, ya veo. ¿Cómo? El campo, digamos, máximo va a ser mucho más pequeño que nos... Sí, tradicionalmente el campo magnético en intensidad numérica es menor que el campo eléctrico, pero ambos tienen, digamos, la misma energía. O sea, ambas partes se distribuyen la energía equitativamente. Esto es 10 a la menos 16 teslas. Ok. No, esto lo voy a dejar sin sufijo porque queda así muy pequeñito y creo que ahí el que entra es el femto. Y no quiero hacer cosas en femto porque no es una unidad que use mucho. Ok. B. ¿Cuál es la intensidad de la onda de radiación recibida por esta antena? Nos toca ahora la intensidad que se llega. La intensidad, recordemos entonces lo siguiente. La intensidad uno la ponía en términos de el vector de Poynting sobre C, pero también, perdón, la intensidad es el vector de, la magnitud del vector de Poynting. Bueno, la magnitud del promedio, ese prom. Y esto también es igual a el campo eléctrico máximo a la 2 sobre 2 mu sub 0 por C. O también puede ser el campo eléctrico máximo por el campo magnético máximo sobre 2 mu sub 0. O también la versión con campo magnético, C por el campo magnético máximo al cuadrado sobre 2 mu sub 0. Cualquiera de las tres da lo mismo. Voy a escoger esta primera, ¿de acuerdo? La intensidad, que es también el promedio, la magnitud del vector de Poynting, va a ser igual a 0,2 por 10 a la menos 6, todo al cuadrado, volts sobre metro, dividido entre 2 por 4pi por 10 a la menos 7
que esto era mu sub 0, por 3 por 10 a la 8 metros por segundo. Entonces la intensidad es 0.2 por 10 a la menos 16, perdón, a la menos 6, perdón, al cuadrado, dividido entre 2 por 4 por 10 a la menos 7, perdón, 4pi. Aquí, sí lo puse aquí, pero no lo puse en mi cálculo. Por 3 por 10 a la 8 metros por segundo. Y dice que la intensidad es 5.31 por 10 a la menos 17 watts sobre metro cuadrado. ¿De acuerdo? Ajá. Ahora vamos a ver cuál es la intensidad. Ya le dice. ¿Cuál es la potencia recibida por la antena? Dice que la antena parabólica tiene 20 metros de diámetro. ¿De acuerdo? Como toda intensidad, la intensidad se define como potencia entre área. Entonces, la potencia es I por A. Tenga mucho cuidado porque vea que hay muchas P's aquí. La P de potencia, la P de momentum y la P de presión. ¿De acuerdo? Entonces voy a hacerle aquí este, este piso como para denotar potencia. ¿De acuerdo? Técnicamente esto es potencia promedio. Así que también le voy a poner promedio. La potencia promedio es igual a I por A. Esto es igual a I por pi por el radio al cuadrado. Sabemos que el diámetro son 20 metros. Por lo tanto, el radio son 10 metros. Ok, 5 por 0.31 por 10 a la menos 17 por pi por 10 a la 2. Dice que la potencia recibida en esa antena es de 1.67 por 10 a la menos 14 watts. ¿De acuerdo? Ve que el problema es bastante sencillo. En este caso, yo creo que el de examen va a ser parecido a este. Creo, no estoy seguro. Yo les sugiero practique con todos los que pueda. Con todos los ejercicios del SEARS y todos los ejercicios del Serway. Si tiene problemas con alguno, sí, De los que usted, digamos, tiene como recomendados en la carpeta, profe, esos igual también me funcionan, ¿verdad? sí, claro. Ya tenemos la potencia. Ahora nos dicen cuál es la fuerza recibida ejercida por las ondas de radio sobre la antena. Entonces ahora lo que nos preguntan es la fuerza. Mucho cuidadito. Yo le dije que esto es potencia. La potencia, un error frecuente es enredarla con la presión, que también es una P mayúscula. ¿De acuerdo? No es la presión. Mucho cuidado. Esto no es P igual a S entre C. Esto no se vale, porque esto es presión igual a S entre C. Y con la presión y el área ya tenemos la fuerza. Así que mucho cuidado, no es presión. Aquí nos están preguntando por la fuerza. ¿Eso qué quiere decir? Encuentre primero la presión. Entonces, ¿cómo uno encuentra esto? La presión P va a ser igual a S sobre C. En este caso, es la magnitud del vector de Poynting. Recordamos que el vector de Poynting, S, es igual a campo eléctrico, producto cruz, campo magnético, sobre mu sub 0. ¿De acuerdo? Ojo,
Este es el S, no el S promedio. El S promedio lleva un 2. El S no lleva el 2. ¿De acuerdo? El S sería igual a el campo eléctrico máximo por el campo magnético máximo sobre mu sub 0 por el seno del ángulo que hacen entre el campo eléctrico y el campo magnético, pero ellos siempre hacen ángulos de 90 grados, así que esto es igual a 1. Este sería el S. En este caso no le podría decir el S máximo si quisiera, no el S promedio. Y el que viene acá, uno normalmente lo pone el máximo. Si no le pone el máximo, le pone el promedio y le pone abajo de la P, también le pone un promedio, presión promedio. Pero en este caso, el libro está diciendo claramente que es el S sin promedio. ¿De acuerdo? Por lo tanto, la presión de radiación, en el caso de la absorción, que era S entre C, esto es igual a E máximo por B máximo entre mu sub 0 C, sin el 2. Mucho cuidado. La fórmula que tiene el promedio tiene un 2 acá que no existe en este caso, porque no nos están diciendo que saque un promedio, nos están diciendo saque la magnitud del vector de Poynting, y esa es la magnitud. ¿De acuerdo? Ok, ya veo. Ok, vamos a ver. La fuerza tiene que ser igual a presión por el área. En este caso, la presión de absorción. En este caso sería el E máximo por el B máximo sobre mu sub 0 C por pi por el radio al cuadrado. Ok. Ah, y había otra forma de sacarlo. Se me fue por completo que había otra manera. Hay una manera muy fácil de sacarlo y da lo mismo. Recordamos que la potencia, cuando no tiene potencia, la potencia es fuerza por velocidad y en este caso es la velocidad de la luz. Pero es mejor hacerlo de esta manera, por cualquier cosa, porque cambia de la absorción a a la reflexión. Entonces, mejor hacerlo de esta manera, porque así usted ya tiene la fórmula para cada cosa. Ok, vamos a ver de nuevo la misma situación de antes. Esto sería 0.2 por 10 a la menos 6 por el campo magnético máximo, que ese era ¿cuánto? 6.67 por 10 a la menos 16. Sí, ¿verdad? Así era lo que teníamos. Sí, esos eran los datos. Ok. Punto 2 por 10 a la menos 6 por 6.67 por 10 a la menos 16 por pi por 10 a la 2 entre 4 pi por 10 a la menos 7 por 3 por 10 a la 8. Da pequeñito, pero igual es lo esperado. 1.11 por 10 a la menos 22 newtons.
Entonces, uno no está viendo nunca que cuando uno tiene una antena, la antena se está doblando por la radiación incidida, ni la antena se está moviendo. Uno no ve eso. ¿Por qué? Porque las intensidades de radiación son tan pequeñitas que cuesta mucho aplicarle eso. ¿De acuerdo? O sea, la intensidad siempre es pequeñita. En especial mientras más largo venga la onda, menor es la intensidad. Este, y una antena y con una fuerza esa tan minúscula comparada con cualquier otra fuerza que puede sentir la antena, entonces la antena no se va a mover de su lugar, ¿de acuerdo? Algo muy curioso para que, por si quieres saber, es que existen proyectos de diseños de naves espaciales y de satélites que son movidas a punta de láseres. Uno pone un satélite que emita un láser hacia otro satélite o hacia una nave espacial. El otro satélite tiene un reflector, un emisor perfecto, perdón, un receptor perfecto. Entonces va a sentir una presión de radiación que lo va a obligar a moverse. Entonces le pueden imprimir aceleraciones con láseres muy potentes y como en el espacio ya no hay fuerzas de reacción, aunque sea poquita la fuerza que le esté llegando, va a ser suficiente para que esté acelerando durante cierto tiempo. Entonces va a ser una manera muy eficiente de acelerar una nave espacial. Lo que pasa es de que eventualmente la aceleración va a ir decayendo mientras más largo esté el láser del- de la nave espacial. ¿De acuerdo? Qué interesante, profe. Pero esos proyectos son como a escala, a pequeña escala, me imagino. Ah, sí, sí, sí. No es para mover algo grande. O sea, es como que si tuvieran aquí, como para agarrar y derribar satélites viejos. Digamos que se esté aquí en la Tierra. Aquí está un satélite viejo, un satélite que ya no sirve. ¿De acuerdo? Y aquí tiene otro satélite que sirve para derribar satélites. Entonces le mandan un láser y ya este satélite que está haciendo basura aquí en la Tierra, lo van a desviar, ya sea que se venga de regreso a la Tierra o que se vaya para el espacio exterior y que no esté haciendo basura por ahí. Entonces es una manera de impulsar el satélite porque el satélite ya no está agarrado de nada. O sea, aunque sea una fuerza pequeñita, ya esa fuerza pequeñita sí le va a aplicar una pequeña aceleración. Y aunque sea una aceleración súper minúscula, ya es una aceleración hacia la Tierra. Bueno, en realidad esto tendría que venir como por acá para que venga hacia la Tierra. O sea, otro satélite para que haga esto y que él se precipite a la Tierra. O sea, eso es como una especie como de tractor de basura. Ya como las cosas no están ahí pegadas, no importa que tarde un poquitito más, basta con que ya el satélite ya se empiece a acercar y acercar y acercar a la Tierra y con eso ya la propia gravedad de la Tierra va a terminar de hacer el arrastre. Es un viejo proyecto que tenía la NASA y la Agencia Espacial Europea para agarrar basura. Entonces se explica mucho con esta teoría. Entonces se propone que los satélites tengan, al final de sus vidas, se le propone, no sé si lo van a hacer, que de alguna manera liberen como un recubrimiento, que permita hacer un material que absorba bastante y empezar a emitirle y emitirle y emitirle energía ahí. ¿De acuerdo? Entonces lo hacen con láseres. Y aunque el láser no sea muy potente, ya es suficiente para desequilibrarlo y que se vaya a la Tierra. No importa que tarde unos días, ya con que caiga a la Tierra ya no se va a quedar orbitando ahí es para siempre. Ya veo, profe, qué interesante. Sí, sí, de hecho. Bueno, esos son los dos ejercicios que yo le tenía planeado para esta parte. Disculpe por aquel, no me esperé que se hiciera de esa otra manera. O sea, yo le tenía la idea de que se le entraba por Torques, pero como no había hecho el ejercicio antes, de ahí tuve que ver el solucionario. No me imaginé tampoco que era esa cosa el Gosne. Ajá.
No, tranquilo, Jam- profe. Creo que fue como más de interpretación del enunciado. ajá. Sí, si hubiera traído un dibujo, con el dibujo yo me guío, pero como no traía ni dibujo, entonces ahí sí no había forma. Yo pensé que era que giraba de manera horizontal, no que giraba de manera vertical. Entonces yo decía, yo, qué raro, no dicen que tenga fricción. Entonces yo decía, yo, que por algo yo pensaba que era como por un tiempo determinado. De hecho, si el problema hubiera sido como con tiempo, hubiera sido como yo dije, pero no, no era así el problema. Bueno, le deseo mucha suerte en el examen. Entonces, cualquier cosa, yo los exámenes, el de repo lo reviso yo. Entonces, se lo voy a tratar de tener lo más rápido posible. Ok, está bien, profe. Muchísimas gracias por el Ok, tiempo. con gusto. Que pase una linda tarde. Hasta luego. Igualmente. Hasta luego. Practique bastante. Chao. Chao.